Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 13. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es: Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce, y tu diestra me sostiene. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí, las tinieblas no son oscuras para ti, y la noche es tan clara como el día. Condúcenos, Señor, por tu camino. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos. Y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Comenzamos esta lectura el lunes pasado y les comentaba el lunes de que esta carta, primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, es el primer documento en escrito que se llevó a cabo del Nuevo Testamento. O sea, antes de que existieran los evangelios en escrito,
primero existió esta primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Se cree que fue escrita más o menos en el año 50, a unos 20 años antes de que el primer evangelio, el evangelio de Marcos, que es el que se cree que fue escrito primero y que después los evangelistas Mateo y Lucas utilizaron para escribir el suyo. Así que esta primera carta de San Pablo es el primer documento en escrito de la predicación del evangelio, del crecimiento de la iglesia. Así que los escritos de Pablo fueron previos a los evangelios mismos. Yo creo que ni siquiera Pablo tenía una idea de que sus cartas pues pasaran a ser lo que son hoy en día, parte del canon del Nuevo Testamento, con un poder, con una autoridad impresionante. Hay algunos que aún dicen que el cristianismo, tal y como se desarrolló, pues en gran parte Pablo fue quien influenció el desarrollo del cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día. Es un tremendo comentario. En parte sí, pero no tanto, aunque estas cartas de Pablo influenciaron mucho en el crecimiento del cristianismo como teología, como ideología religiosa, pues aún los evangelios mismos tienen mucho que decir por encima de lo que Pablo escribió. Bueno, pasemos ahora a esta primera carta donde Pablo continúa halagando a la comunidad de los tesalonicenses. Recordemos de que Tesalónica se encuentra en esta región del norte de lo que hoy en día es Grecia. Es la parte noreste de Grecia. Es la región de Macedonia, de donde salió Alejandro Magno, quien fue quien creó el imperio griego, que se desplazó por todo el Medio Oriente hasta el norte de África y llegar también hasta gran parte de Europa. El imperio romano pues construyó sobre el imperio de Grecia, y esta región de Macedonia pues es la región de donde sale Alejandro Magno. Tesalónica es la capital de esta región de Macedonia. Antes de que Pablo viniera a Tesalónica ya había llegado a Filipo, que lleva el nombre del padre de Alejandro Magno. Y de Filipo se va a Tesalónica, y es aquí donde desde Corinto Pablo está escribiendo esta carta a los de Tesalónica, halagando pues la gran respuesta que han tenido a su predicación y al crecimiento de la palabra que han recibido. Dice Pablo: hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para ustedes, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Esto era algo muy significante para Pablo. Nunca quiso ser una carga económica para las comunidades que él iba formando, para que después no se lo echaran en cara. Aunque tenía el privilegio de que las comunidades que lo recibían pues le proveyeran de alimento y de casa, él nunca exigió ese privilegio, sino que se sostenía a sí mismo. Y él mismo nos dice que su profesión era el elaborar tiendas de campaña, y eso era lo que él hacía como trabajo para su propio sustento, aunque después en algunas otras ocasiones él aceptó la ayuda económica que particularmente esta comunidad de Tesalónica le dio a él estando en Corinto, y que también contribuyeron mucho más que otras regiones, por ejemplo de Corinto, que es un puerto muy próspero, pero que estos hermanos de Tesalónica pues contribuyeron mucho más aún de su pobreza para los pobres, para las comunidades cristianas pobres de Jerusalén, ¿no? Y Pablo los utiliza como un ejemplo de su generosidad, no tanto
no solo en la forma que los recibieron en su hospitalidad, sino también en cómo se disponían para contribuir aún de lo poco que tenían para ayudar a los pobres de las iglesias cristianas en Jerusalén. Así que Pablo tiene mucho que decir de esta comunidad de Tesalónica, a pesar de que es aquí en Tesalónica donde algunos dentro de la comunidad judía y judía cristiana pues le causaron muchos problemas y también lo golpearon a Pablo. Pablo tuvo que salir huyendo de esta región de Tesalónica cuando él es perseguido y es golpeado y tiene que salir a escondidas, y es cuando se va a Atenas y después a Corinto, ¿no? Así que, aunque fue una comunidad que le costó mucho trabajo y que sufrió mucho físicamente también por la golpiza que le dieron, pues tiene un afecto impresionante Pablo a esta comunidad porque han respondido a la predicación del Evangelio. Dice, ustedes son testigos y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes. Así que Pablo no simplemente les predicó el Evangelio, sino también les modeló lo que significa ser un ciudadano del reino al cual fueron llamados en Cristo. En su forma de comportarse, en su forma de hacerse responsable de sí mismo para no ser una carga económica para ellos, en la forma como un padre, como él ya después lo dirá, de que los trató con cariño, con afecto, pero también con firmeza. Firmeza porque el decir sí a Cristo pues tiene implicaciones, tiene consecuencias, y que Pablo mismo modeló para ellos lo que significa decir sí a Cristo y cómo tiene que manifestarse en la forma que ellos viven, en la vida que ellos crean de acuerdo al llamado que han recibido de Dios en Cristo. Dice, como bien lo saben, a cada uno de ustedes los hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas. Así que Pablo aquí está expresando el cariño y la firmeza con la cual llevó a cabo su misión. De que por una parte era compasivo, era justo, misericordioso, reflejando la misma misericordia y compasión de Dios, pero también firme en las implicaciones del sí que se le da a Jesús y cómo este sí tiene que manifestarse en sus vidas. Ya ayer escuchamos cómo la respuesta de esta comunidad de Tesalónica es conocida en toda la región y más allá de esta región de Macedonia y Grecia, aún para la noticia que ha llegado de ellos a Jerusalén, de que esta comunidad de Tesalónica y Filipos, aunque son en su mayoría no son judíos, pues de que han aceptado, han abrazado el Evangelio, se han identificado y han dejado atrás los ídolos, han dejado atrás sus previas vidas y que han sido totalmente pues iluminados y renovados y transformados en Cristo, y que esto pues ha dejado asombrado, impresionado a muchos que han escuchado de su conversión, que se manifiesta claramente en su forma de vida y en su generosidad por otros pueblos, por otras gentes, ¿no? Y esto es algo que Pablo constantemente hace resaltar en sus cartas acerca de estos hermanos de Tesalónica y Filipo. Dice otra vez, como bien lo saben, a cada uno de ustedes los hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí, una de las pocas veces que Pablo hace mención del reino de Dios inaugurado en Jesucristo, de que han recibido este llamado por medio de la predicación de Pablo, por medio del testimonio de Pablo, y que no es un evangelio, que no es un mensaje simplemente humano, sino que es un mensaje de Dios y que como tal ellos lo han recibido y que aún sigue produciendo frutos en ellos, puesto que
El identificarse con el reino de Dios tiene implicaciones no solamente a corto tiempo, sino a largo plazo, de que nuestras vidas, después de que uno se deje atraer, se deje iluminar, se deje transformar por el Evangelio, pues de que desde ese punto en adelante, del antes y después de Cristo, pues se lleve a cabo una nueva vida, dando frutos para el reino y para la gloria de Dios. Y es lo que Pablo aquí nos comunica en estas palabras, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron. Sí, Pablo aquí está afirmando otra vez lo que ya reconoce que se llevó a cabo en esta comunidad de Tesalónica, la forma tan abierta, la forma comprometida con la cual recibieron el mensaje de Cristo, el reino de Dios, y que se dejaron atraer, se dejaron iluminar, se dejaron transformar, y que ahora están dando frutos de esta nueva vida en Cristo. La aceptaron no como palabra humana, o sea, no como palabra de Pablo, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes y los creyentes. Sigue actuando en ustedes y los creyentes es muy significante, porque nos quiere decir de que el identificarnos con el reino de Dios, el identificarnos con la visión del reino que Jesús compartió con sus discípulos y apóstoles, y que también Pablo recibió en ese encuentro personal con Cristo resucitado, de que identificarse con el reino pues tiene que seguir transformándonos, seguir asemejándonos a aquel mismo que lo dio todo por nosotros, Cristo. Y que esto sigue actuando, sigue produciendo frutos en esta comunidad de Tesalónica. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, capítulo 23, versículos 27 al 32. Y nuevamente este tema lo empezamos el lunes pasado con los famosos ayes, las denuncias que Jesús hace en contra de los escribas y fariseos. Son denuncias en torno a lo que ellos promueven y las actitudes ante todo de que ellos manifiestan. Y hemos de aclarar, como lo dijimos el lunes pasado, de que estas denuncias de Jesús, estos ataques de Jesús a los escribas y fariseos no son personales, son dirigidos a las actitudes que ellos promueven. Entonces, estas denuncias de Jesús, estos ataques de Jesús, no son personales porque no son propios ni de los escribas ni de los fariseos. La hipocresía que Jesús denuncia y ataca es propia donde quiera que haya seres humanos, donde haya inconstancia, donde haya contradicción en lo que decimos, en lo que proclamamos y lo que vivimos, ¿no? Así que estas denuncias y ataques que Jesús hace directamente a los escribas y fariseos, repito, no es algo personal, es algo que es propio en toda situación humana donde hay inconsistencias, donde hay contradicción, donde lo que profesamos y lo que vivimos no encajan. Y esta es la hipocresía que Jesús hace sacar en alto. Y por tanto, estas denuncias también van directamente a nosotros, a nuestro tiempo en la historia, a nuestro tiempo en el reino, donde también somos llamados a ser claros y evidentes de quiénes somos y el testimonio que damos como tal ante el mundo. Dice Jesús: en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos. Aquí tenemos las últimas dos de las denuncias, son 7 las denuncias. Nuevamente el número 7 es muy significante, simboliza perfección en las denuncias, en las críticas a este tipo de actitudes manifestadas en los escribas y fariseos. Pero tengo que repetirlo nuevamente, esto de que no son propias de ellos.
no son propias de ellos, porque aún hoy en día entre nosotros, en nuestra propia iglesia, podemos encontrar estas actitudes que contradicen el corazón, contradicen lo fundamental del evangelio que Jesús nos ha dejado plasmado en su propia vida. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. ¿A qué hace referencia esta denuncia? Bueno, era muy común que un mes antes de las celebraciones de la Pascua, pues las familias iban a los cementerios y pintaban las tumbas de blanco. ¿Para qué? Bueno, por una parte es para que se vieran hermosas y otra para que la gente no las pisara accidentalmente, porque el pisar una tumba ritualmente dejaba impuro a la persona que pisara esa tumba. Y si estaba impuro ritualmente con ese contacto con la tumba, pues entonces tal persona no podía participar en los rituales religiosos, sino antes pasar por un otro ritual de purificación, ¿no? Así que el blanquear las tumbas tenía un doble propósito: hermosear las tumbas y los cementerios, por ejemplo, como lo hacemos hoy en día en tiempos del Día de los Muertos, la forma tan bella en que se revisten las tumbas, que manifiesta el amor que nos une a los que ya han pasado a la presencia de Dios, ¿no? Y también recordando a la persona y también recordándonos que la muerte no es el fin de la vida. Así que esta denuncia de Jesús, llamándole sepulcros blanqueados a los escribas y fariseos, está diciendo de que lo que aparentan por fuera, de que por fuera se ven bien blanquitos, bien bonitos, bien moralmente, supuestamente, la apariencia que dan es de perfección, de belleza, pero que por dentro están podridos, de que por dentro están llenos de huesos, de que por dentro no hay vida, ¿no? Y esta es la contradicción que Jesús está sacando en alto, ¿no? La apariencia no refleja la vida interior, y para Jesús la vida interior tiene que ser manifestada también exteriormente. Por eso a Jesús lo que le importa es primeramente sanar lo interior, limpiar lo interior, mejorar lo interior para que desde dentro después se manifieste lo que por fuera se vive. Así que la hipocresía que Jesús aquí identifica es simplemente un interés, un derramar muchas energías en crear la apariencia, pero que no manifiestan un interés de ser transformados internamente. Así, dice Jesús, también ustedes por fuera parecen justos. Tienen una apariencia bellísima, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y en los evangelios, pues hay una escena muy particular que Jesús nos deja cuando nos habla, cuando pone en comparación a un fariseo y a un recolector de impuestos que van al templo juntos. Y el fariseo, orando de pie, en palabra de Jesús, le dice que le da gracias a Dios porque no es un ladrón, porque no es aquello u otro, y que no es como ese recolector de impuestos que está junto a él, ¿no? Y en eso, Jesús también describiendo al recolector de impuestos, al publicano, dice, el publicano ni siquiera levantaba los ojos a Dios, sino simplemente se golpeaba el pecho diciendo que Dios tuviera perdón de él, ¿no? Y en esa escena que Jesús nos describe, ahí nos deja bien claro la hipocresía del fariseo, que se siente superior, que se siente de que no es como el otro y que por tanto pues no necesita de Dios porque él solo con sus esfuerzos de crear una apariencia, que ya eso es suficiente. Y esto es lo que Jesús criticaba constantemente, de que el esfuerzo, las energías tienen que ser
enfocadas en transformar el corazón, en transformar nuestra vida interior para que lo interior naturalmente fluya en lo exterior, para que lo interior naturalmente se manifieste en lo exterior, lo cual es todo opuesto a lo que Jesús veía y criticaba fuertemente en sus contemporáneos, los escribas y los fariseos. Y repito, estas son tendencias, son actitudes que no son propias de los escribas y fariseos, que son actitudes y comportamientos que vemos en todos seres humanos. Y que por tanto estas denuncias de Jesús también son para nosotros cuando lo que proyectamos, cuando lo que manifestamos, cuando lo que modelamos para el mundo, pues es contradicción. Y en vez de atraer a otros a Dios, en vez de atraer a otros al reino de Dios, pues quizás lo que modelamos, quizás el ejemplo que damos es totalmente contrario a lo que somos llamados a ser como iglesia, como pueblo de Dios. Y ahora viene la séptima denuncia, la segunda en este evangelio, donde Jesús dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas», ¿no? Y esto pues lo vemos muy común. Simplemente tenemos que ver los monumentos que tenemos en torno a nosotros, ya sea dentro de nuestras iglesias o dentro de nuestra sociedad, de los héroes que reconocemos y que les construimos monumentos, que en cierta manera pues los alabamos y reconocemos su heroísmo, sus virtudes, pero que a la misma vez pues no seguimos el ejemplo de ellos, y que decimos: si hubiéramos vivido en tiempos de ellos, no los hubiéramos tratado como nuestros padres, como nuestros antepasados los trataron. Pero aquí está la ironía, cuando Jesús les dice, les saca en alto la hipocresía, porque afirman los héroes, los santos y los profetas, y también reconocen el pecado, la violencia de sus antepasados, pero enfrente de ellos tienen al profeta de los profetas, al Señor de señores, a Jesús mismo, y lo están rechazando. Y a últimas lo condenarán y lo entregarán para que sea crucificado, ¿no? Y esa es la ironía más grande de todas, ¿no? De que levantan monumentos y altares a los profetas, pero a la misma vez no reconocen al profeta más grande entre ellos. Ya han matado por medio de Herodes al profeta Juan el Bautista, y ahora están por condenar y entregar a Jesús para que sea puesto a muerte por los romanos. O sea, esta es la ironía más grande, ¿no? Y esto es lo que Jesús saca en alto aquí, de que alaban a los profetas, a la misma vez que denuncian lo que sus antepasados hicieron con ellos, pero no tienen el corazón abierto, no tienen los ojos abiertos, no tienen los oídos abiertos para escuchar, para aceptar lo que Dios está llevando a cabo por medio de Jesucristo mismo. Y esto, hermanos, no nos debe de sorprender, debe de ser para nosotros una tremenda advertencia, porque no somos muy diferentes y todos corremos el riesgo de repetir lo que nuestros antepasados han hecho, ¿no? Como hoy en día podemos decir, para sacar un ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? De que particularmente aquí en Estados Unidos y más específicamente en San Francisco, cuando llegó su comunidad, pues se dedicaron a cuidar a la comunidad que estaba sufriendo del SIDA, ¿no? Ella no juzgó
sus vidas. Simplemente se entregó junto con sus hermanas a cuidar a aquellos que estaban muriendo del SIDA, ¿no? Hoy en día alabamos y reconocemos la santidad de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Pero ¿por qué no la imitamos en su compasión, en su forma de amar aún a aquellos sufriendo del SIDA? Sino que hoy en día, ¿quiénes son los que sufren del SIDA? ¿Quiénes son a quienes rechazamos? ¿Quiénes son a quienes condenamos, no? Refugiándonos nosotros mismos en la Sagrada Escritura, refugiándonos nosotros mismos en la doctrina católica para condenar a aquellos con quienes no nos identificamos, a quienes no aceptamos, ¿no? Y sin embargo, ponemos a Santa Teresa de Calcuta en un altar, pero no la imitamos en su compasión, en su amor, en su entrega para aquellos que eran rechazados, que eran humillados, que simplemente no se les reconocía su humanidad, ¿no? Y esto para mí es un gran ejemplo, ¿no? Como también nosotros hoy en día pues nos refugiamos bajo la Sagrada Escritura y bajo la doctrina nuestra de la Iglesia y la utilizamos para condenar, para rechazar, para separar, pero no para acercarnos en hermandad, no para acercarnos en compasión y misericordia a aquellos que son constantemente rechazados. Yo creo que este es un ejemplo contemporáneo para nosotros hoy en día, de cómo a veces muy cobardemente nos refugiamos nos cubrimos con doctrina y aún con la Sagrada Escritura para condenar, pero no para amar, pero no para acercarnos en hermandad y solidaridad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.